el cielo sobre Jerusalén y una espiral de aves sobrevolando la ciudad santa. Para muchos, solo un vuelo común. Pero ¿y si fuera una señal profética? Un recordatorio visual de que algo profético está a punto de suceder. En la Biblia, el profeta Ezequiel reveló algo sorprendente. Una alianza de naciones se levantaría en los últimos días contra el pueblo de Dios. Ezequiel describió a un líder llamado Gog, de la tierra de Magog, quien reuniría una coalición poderosa contra Israel. Siglos después, en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, el apóstol Juan menciona los mismos nombres. Dos profetas, dos épocas diferentes, pero un mismo plan profético se desplegando. Coincidencia, ¿verdad? Si sientes que los acontecimientos alrededor del mundo están cargados de peso espiritual profético, si sientes en tu corazón que Jesús está a las puertas, escribe ahora en los comentarios: Jesús, quiero estar listo. Esta declaración pública de fe ayuda a que este mensaje alcance a miles de vidas que necesitan despertar. Hoy vamos a sumergirnos en la profecía de Gog y Magog, uno de los textos más enigmáticos y poderosos de la Biblia, y entender por qué esta advertencia profética es más actual que nunca. Quédate conmigo hasta el final, porque el tiempo se está acortando y la eternidad se está acercando. Pero ¿quién es Gog? ¿Qué es Magog? ¿Y por qué estas palabras tan antiguas han causado tanta inquietud entre los estudiosos de la Biblia y los cristianos atentos a los signos de los tiempos? La respuesta está en las propias Escrituras. La primera mención de Magog aparece en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 2, como uno de los hijos de Jafé, nieto de Noé. Según las tradiciones más aceptadas, los descendientes de Jafé se extendieron por regiones de la actual Europa Oriental, Rusia y Asia Menor. Por otro lado, el nombre Gog aparece en el primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 4, como descendiente de Rubén. Pero el personaje profético que realmente nos interesa es el que surge en los capítulos 38 y 39 del libro del profeta Ezequiel. Allí, el Señor revela algo extraordinario. Un líder llamado Gog, proveniente de la tierra de Magog, que formaría una coalición hostil contra Israel. No vendría solo, sino acompañado por varias naciones con nombres que aún hoy hacen que los estudiosos se inclinen sobre los mapas antiguos. Aquí está el detalle profético que pocos perciben. La Biblia dice que este levantamiento ocurriría en los últimos días, después de que el pueblo de Israel hubiera regresado a su tierra, viviendo con seguridad. Ahora, detente y piensa. Esto no suena como algo que ya ha comenzado a cumplirse. Israel fue restaurado como nación en 1948, después de casi 2000 años de dispersión. Desde entonces, el país ha enfrentado desafíos constantes, pero nunca antes el escenario internacional estuvo tan alineado con las palabras de Ezequiel. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 38, versículo 8, está escrito: «Pues de muchos días serás visitado. En los últimos años vendrás a la tierra que se ha recuperado de la espada, cuyos habitantes han sido reunidos entre muchos pueblos sobre los montes de Israel». Hermanos, esto no es teoría, es profecía, y la conexión con los acontecimientos de hoy es aún más clara de lo que muchos imaginan. Pero lo que vamos a ver a continuación hace que todo esto sea aún más urgente. Desde la restauración de Israel, la nación ha sido constantemente presionada, rodeada de amenazas y envuelta en conflictos complejos. Pero lo que hemos visto en los últimos tiempos, especialmente desde octubre de 2023, es algo diferente. El escenario se ha intensificado de manera alarmante.
Israel ha comenzado a lidiar con amenazas más agresivas, posicionamientos estratégicos de potencias globales y alianzas que, curiosamente, se asemejan a las que Ezequiel listó en su profecía. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 38, versículo 5, se mencionan naciones como Persia, Cushey y otras. Traduciendo esto al mapa actual, Persia es el antiguo nombre del actual Irán, uno de los países más hostiles a Israel hoy. Kushi comprende regiones que hoy incluyen partes del Sudán y Etiopía, siendo el Sudán moderno la identificación principal para la mayoría de los estudiosos, y en parte Etiopía, dependiendo de la lectura histórica. Putin se asocia con Libia, también marcada por inestabilidad e influencia ideológica contraria a Israel. Y aún hay los nombres Gomer y Betogarma, que son identificados por muchos estudiosos como partes del territorio de la actual Turquía y regiones cercanas a Rusia. Ahora piensa conmigo, nunca antes la participación del Irán fue tan directa. Nunca antes Rusia y Turquía estuvieron tan expuestas en sus relaciones con el Medio Oriente. Todo esto en un tiempo en que Israel, a pesar de los conflictos, sigue creciendo económicamente, militarmente y tecnológicamente. Según la profecía, esto sería visto como un pueblo que vive seguro, despertando la codicia de las naciones alrededor. Ezequiel, capítulo 38, versículo 11, dice: Subiré contra una tierra de aldeas sin muros. Iré contra aquellos que viven tranquilos y en seguridad, todos ellos habitando sin muros y sin cerrojos ni puertas. Este tipo de tranquilidad es relativa, sí, pero la idea es que Israel estaría confiado, establecido y sería sorprendido por una alianza traicionera. No estamos hablando de coincidencias geopolíticas, sino de movimientos proféticos. Y lo más impresionante aún está por venir. Ahora imagina el escenario descrito por el profeta Ezequiel. Una coalición de naciones cercando a Israel, una multitud de tropas avanzando confiantes de que el pueblo de Dios está vulnerable. Pero de repente, todo cambia. A partir del versículo 19 del capítulo 38, el libro del profeta Ezequiel describe algo que no viene de fuerzas humanas. No es Israel quien responderá al ataque, es el propio Dios. Ezequiel, capítulo 38, versículos 19 a 22, dice: En mi celo y en el fuego de mi ira hablé. En aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Los peces del mar, las aves del cielo, los animales del campo, todos los reptiles que se arrastran por el suelo y todas las personas sobre la faz de la tierra temblarán ante mí. Las montañas serán derribadas, los acantilados se desmoronarán y todos los muros caerán por tierra. Llamé a la espada contra Gog en todos mis montes, dice el Señor Dios, la espada de cada uno contra su prójimo. Haré caer una lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y enxurrada sobre él y sobre sus tropas. Lo que vemos aquí es una intervención directa de Dios en la historia. No es una victoria militar convencional, es juicio divino. Es como si el propio cielo entrara en combate para proteger a Israel. El texto aún revela que esta intervención será tan marcante, tan fuera de lo natural, que las naciones sabrán que fue la mano del Señor, y no la fuerza de ejércitos humanos, la que trajo el salvamento. Y esto nos lleva a una verdad espiritual poderosa. En los últimos días, Dios no permitirá que su gloria sea atribuida a los hombres. Todo sucederá de tal forma que el mundo reconocerá: solo el Señor es Dios. Pero esto no es todo, porque lo que sucede después de la intervención divina es aún más sorprendente y profundamente profético. Entre los muchos detalles impactantes de la profecía de Ezequiel, hay uno que muchos ignoran
pero que lleva un peso espiritual profundo. Las aves. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 39, versículo 17, el Señor hace una convocatoria a las aves y a los animales del campo. Es una escena cargada de simbolismo, donde la naturaleza participa del juicio divino, dejando claro que ningún acto de oposición contra Dios pasará desapercibido. Estas aves representan el cierre del ciclo de rebelión, la limpieza de la tierra y la restauración del orden que Dios estableció. Un signo visible de que la justicia del Señor se cumplirá de manera completa. Ahora, a lo largo de los siglos, muchos se han preguntado quiénes son exactamente Gog y Magog. La respuesta no es única. Existen al menos 3 interpretaciones ampliamente discutidas entre los estudiosos de la Biblia. Interpretación literal y profética. Gog sería un líder real futuro y Magog una nación literal, posiblemente asociada a regiones como Rusia, Irán o Turquía. Esta visión entiende que la profecía de Ezequiel aún está por cumplirse de manera concreta y geopolítica antes del regreso de Cristo. Interpretación simbólica y espiritual. Aquí, Gog y Magog no son países específicos, sino que representan las fuerzas del mal que se levantan contra Dios y contra su pueblo en todos los tiempos. Esta visión ve la profecía como una metáfora del enfrentamiento final entre el bien y el mal, que se intensificará antes del fin. Interpretación histórica y progresiva. Algunos ven la profecía como parcialmente cumplida a lo largo de la historia de Israel y de la Iglesia, con múltiples capas y aplicaciones a través de los siglos. Para estos, Gog y Magog representan ciclos de oposición que apuntan a un clímax escatológico aún por venir. Aunque existan diferentes interpretaciones entre los estudiosos de las profecías bíblicas, es importante recordar que Dios puede cumplir su palabra de maneras que aún no comprendemos totalmente. Mucha gente, al oír hablar de Gog y Magog, se confunde. Piensan que Ezequiel y el libro del Apocalipsis están describiendo el mismo evento. Pero, ¿es así realmente? En el libro del profeta Ezequiel, capítulos 38 y 39, vemos una profecía clara sobre una alianza de naciones hostiles lideradas por Gog, proveniente de la tierra de Magog, que atacará a Israel en los últimos días, antes del reino milenar de Cristo. Ahora, observa con atención lo que está escrito en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículos 7 a 9. Cuando se completaren los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 confines de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Marcharon por toda la superficie de la tierra y cercaron el campamento de los santos, la ciudad amada. Pero un fuego bajó del cielo y los consumió. ¿Percebes la diferencia? En Ezequiel, el ataque sucede antes del reino milenar, con un contexto físico que involucra la restauración de Israel y un juicio inmediato. En el Apocalipsis, esta batalla sucede después de los 1000 años, cuando Satanás será soltado por un breve tiempo y engañará a las naciones una última vez. Es decir, no son el mismo evento. Son 2 momentos diferentes con contextos proféticos distintos, pero con un propósito en común: mostrar que aquellos que se levantan contra Dios y contra su pueblo jamás prevalecerán. Más aún, ambas pasajes nos muestran que el desenlace no vendrá por medio de batallas humanas, sino por acción directa y sobrenatural de Dios. Esta revelación es importante porque nos ayuda a colocar cada evento profético en su debido lugar y también nos recuerda que el plan de Dios es perfecto, cronológico e inmutable.
Ahora que entendemos la magnitud de esta profecía, es hora de hacer la pregunta más importante de todas. ¿Por qué Dios reveló todo esto? ¿Fue solo para que sepamos lo que va a suceder en el futuro? ¿O hay algo más profundo, más urgente, que Él quiere despertar en nosotros ahora? Las profecías bíblicas nunca fueron dadas solo para informar, sino para transformar. Son alertas espirituales, llamadas de Dios para que su pueblo no duerma, no se distraiga y esté preparado para lo que vendrá. Nos recuerdan que nada escapa al control divino y que incluso cuando todo parece caminar hacia el caos, Dios sigue escribiendo la historia. Jesús dejó esto claro cuando habló sobre los signos del fin en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 44. Por eso también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en una hora en que no lo esperen. La profecía de Gog y Magog nos muestra que el mundo caminará hacia un momento de engaño, alianzas oscuras y oposición abierta a todo lo que es de Dios. Pero también nos muestra que el Señor intervenirá de manera poderosa, dejando claro que aquellos que confían en Él no serán confundidos. Y en medio de todo esto, ¿dónde está tu corazón? Esta profecía no es solo sobre naciones, es sobre conciencia espiritual, es sobre vigilar y estar firme en la fe. Incluso cuando todo a tu alrededor parezca incierto, como Jesús dijo en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Cuando comiencen a suceder estas cosas, mirad hacia arriba y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Este es el verdadero propósito de la profecía: mantenernos con los ojos en el cielo y el corazón en el altar. Y es con esa esperanza que llegamos al momento más importante. Querido hermano, querida hermana, después de todo lo que hemos visto sobre Gog y Magog, sobre las alianzas hostiles contra Israel, los signos en el escenario mundial y la intervención sobrenatural de Dios, necesitamos detenernos y reflexionar. ¿Qué estás haciendo con esta verdad? Porque conocer las profecías es importante, sí, pero más importante aún es estar espiritualmente listo para lo que está por venir. Jesús no nos llamó solo para observar los signos, nos llamó para vivir con vigilancia, santidad y fe firme hasta el fin. Y la pregunta que resuena en este momento no es ¿está cumpliéndose la profecía de Ezequiel? Sino, si Jesús volviera hoy, ¿cómo te encontraría? No basta solo saber, es necesario responder. No basta solo entender, es necesario posicionarse. La profecía de Gog y Magog es un signo claro de que el tiempo se está acortando, y cuando el reloj profético llegue a su fin, no habrá más tiempo para decidir. En el libro del Apocalipsis, capítulo 20, después de la última rebelión, se establece el juicio final, y todo rodilla se doblará ante el Rey de los Reyes. Pero hasta allí, tienes una elección: vivir como quien observa los eventos, o como quien se prepara para encontrar al novio. Así que escribe en los comentarios con fe y coraje: Jesús, quiero estar listo cuando vuelvas. Esta declaración activa el algoritmo, sí, pero más que eso, es un acto de fe ante un mundo que intenta adormecernos. El tiempo es ahora, y mientras estemos aquí, necesitamos ser luz, ser sal, ser voz que clama en el desierto. Comparte este mensaje con alguien que necesita despertar espiritualmente. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campana porque más videos como este están llegando, siempre basados en la palabra y con los ojos puestos en el cielo. Y nunca olvides, Jesús está volviendo y que en aquel día te encuentre firme en la fe. Amén.